Hola, esto es Bad Habit, un canal de serigrafía y sublimación, y vamos a estar estampando sobres de papel madera a 3 colores con 2 yablones. Bueno gente, como dije en la intro, hoy vamos a estar estampando sobre de papel madera. Como saben, estamos en cuarentena y ahora la extendieron un poco más, así que me vino justo al pelo. Si algunos vieron el vivo, había contado que tenía unos sobres de papel madera y que estos días iba a grabar un video estampando estos sobres. Como ya saben, en el canal, a los que siguen el canal hace tiempo, ya hay un video estampando estos sobres de papel madera. Como iba a ser un video medio casi lo mismo que el otro, le busqué la vuelta para que sea un poco más entretenido, para generar un poco de contenido en estos momentos que tenemos que estar encerrados. Así que bueno, este video tiene 3 diferencias con el otro. Es que el otro estábamos estampando una trama de semitonos en los sobres, un diseño con trama de semitonos, y en este vamos a tener colores planos. La otra diferencia es que vamos a dejar de utilizar esta base que yo tengo. En este nos vamos a trasladar a la mesa lineal. Y le agregamos otra cosa más al video, que vamos a estampar 3 colores en los sobres de madera. Y además de agregarle los colores, lo que le quiero mostrar acá es cómo ingeniársela, si están bastante cortos de yablones, de cómo estampar 3 colores con 2 yablones. Así que este es el video, es una mezcla de todo, cuarentena, medio repetido, pero bueno, cambié ciertas cosas para que sea entretenido, para la gente que sigue el canal hace mucho, y para yo tampoco aburrirme. Ahora les voy a mostrar el diseño, vamos a pasar al revelado y después ya pasamos a la mesa lineal a estampar. Les voy a mostrar el diseño, así lo ven y doy una cierta explicación para cualquiera, porque con este diseño, como lo subí a la historia de Facebook, de Instagram y al estado de WhatsApp, varios de los que me siguen de acá en esas redes sociales me hicieron algunas preguntas y también contactos de WhatsApp de qué lineatura usé, de qué angulación, pensando que este diseño es una trama de semitonos, y la verdad que no lo es. Este diseño y esta imagen es de la película Critters, una película bastante vieja. Como saben, la otra vez hablábamos en lo en vivo que a mí me gustan muchas películas de antes, con lo que yo crecí, y nada, es como que me gusta plasmarlo en mis remeras o en los packaging o lo que sea. Entonces bueno, quería aclarar eso, que es un diseño son colores planos, o sea, es un color plano. El diseño, lo único que hice fue adaptarlo para poder hacerlo con serigrafía. Obviamente que si yo tomo la imagen tal cual está, porque esto es la cartelera del cine, hay ciertos colores que van a hacer como todo un bodoque negro. Entonces hay colores que hay que sacarlo, extraerlo e ir trabajándolos. Entonces quería explicar eso, que esta imagen lo único que tiene es ese tratamiento de sacar ciertos colores y dejar espacios en blancos y en otros agregarlos. Como ya saben, algún día voy a mostrar cómo preparo yo los diseños para adaptarlos a serigrafía. Cuando resuelva el tema de capturador de pantalla, que por ahí mi computadora no se lo aguanta y en ciertas partes del proceso los corta. Entonces cuando yo lo resuelva voy a mostrar cómo preparo yo las imágenes. Voy a tratar de que sean la mayor cantidad, porque no todas las imágenes se manejan de la misma forma. Por más que a veces tengan pasos repetitivos, y también tiene que ver mucho más la creatividad de cada uno a la hora de modificar esas imágenes y adaptarlas a serigrafía. Pero bueno, eso más o menos lo que es el diseño. Bueno, después le agregué el Bad Habit ahí con una tipografía medio chorreada, porque para los que más o menos siguen el canal y el Instagram saben que a mí me gusta todo ese estilo. Y bueno, y ya terminado la parte de lo que es el diseño, la explicación, vamos a la parte de lo que es por qué agregar el tema de los contactos en el packaging. Como ya saben, y voy a repetirlo porque siempre hay gente que se va sumando en los últimos videos, yo entrego las remeras en lo que es estos sobres de papel madera, y cuando tengo más plata hago un gasto y las entrego en una caja de pizza, por el tema de que sea un poco más presentable que entregarlo en una bolsa. Y también con el tema de que sea más presentable, más allá de entregarla con el diseño porque no es lo mismo entregar este sobre de papel madera así, pelado, que ponerle un diseño que obviamente que identifique su marca, con el tema de lo que es el nombre de su marca,
pero también que el dibujo o el diseño tenga ese estilo que ustedes quieran marcar o plasmar en todo lo que es remeras, packaging, gorras, lo que sea lo que hagan. Más allá de ese diseño, también lo que utilizamos el packaging lo podemos utilizar como publicidad. Pero bueno, ustedes dirán, che, pero si a vos te compra alguien, ya conoce tus redes sociales y por ese medio te contactó. Puede ser que sí o puede ser que no. A mí me pasa mucho que hay gente que me contacta por lo que es la feria. Capaz que me compra una remera, se la lleva y yo le doy la tarjetita para reforzar el tema de la publicidad y pierde la tarjetita. Pero bueno, pierde la tarjetita, se llevó la remera y acá también le agregamos lo que es el tema de las redes sociales. Y también sirve porque obviamente que estamos en esta como era digital y todo pasa por los seguidores, la cantidad de seguidores que tenga cada uno. Entonces también está bueno que si una persona te contactó por Facebook, que también te siga en el Instagram y así viceversa. Porque por más que parezca una pagada, pero bueno, no es lo mismo tener un Instagram con 200 personas que tener uno con 1000, con 2000. Entonces también en ese tema también hay que uno también saber ayornarse y darse cuenta que la realidad, por más que a veces el tema de los números nos parezcan una boludez, en este tiempo es bastante importante. Así que ténganlo en cuenta eso. Yo lo que es le agrego las redes sociales. Por eso, para que me sigan en la cantidad de redes sociales, en la mayor cantidad de redes sociales. Y también por el tema de que esa persona te compre la remera. A mí me ha pasado mucho que hay gente que va a la feria y le compra la remera para los hijos y la verdad que nunca me piden tarjeta ni nada se llevan. Y capaz que a ese hijo o a ese sobrino o a ese amigo le gustan las remeras, la verdad, y trata de contactarte. Y capaz que la persona pasó por la feria y dice, no, fui a la feria aquella. A veces pasa que viene gente de otras ciudades, entonces si a esa persona le gustó mucho va a tratar de contactarte. Si la persona que le compre el regalo no se llevó nada, qué mejor que tener los contactos, no se llevó nada de tarjeta o de información, qué mejor que tenerlo en el packaging. Así también nos aseguramos que esa persona a la que vaya dirigida ese regalo también esté en contacto con nosotros. Así que esa es más o menos la explicación, espero que se haya entendido. Le traté de dar otra vuelta a comparación de la otra explicación, darle un poco más de bola a lo que es redes sociales, porque a eso hay que estar atento. Y nada más, vamos a el revelado de los yablones. Bueno gente, y una vez ya como vieron los yablones están fotograbados, va el yablón porque el otro no lo mostré, quería mostrar más lo que es el del critter para que se vean los detalles. El otro como es simple, ahora después lo van a ver. Lo que vamos a hacer es ubicar el sobre de madera. Esto tiene que tener adhesivo, no mucho. Yo por eso lo dejo como está, que tiene adhesivo como vendría a ser residual de una tirada de remeras que hice. Entonces creo que con este está bien. Si necesitan agregarle, agréguenle, traten de rebajarlo lo más posible con agua porque esto se pega bastante y lo que es papel se va a romper. Si le queda muy adherido a lo que es la mesa con el adhesivo. Después yo les voy a mostrar cómo con paciencia despegarlo si se les pega mucho. Pero bueno, vamos a lo más importante que es ubicar. Vamos a ubicar uno y después el resto va a ser igual, van a ser dos portaprendas que vamos a usar por el tamaño que tengo de yablón. Pero yo igual calculo que va a ir bien, pero bueno,
le voy a mostrar cómo lo ubico yo a lo que es el chablón y el sobre, y cómo lo marco para que ustedes se den una idea. Lo que siempre digo yo, igual creo que últimamente no lo estuve recalcando, creo que siempre fueron los primeros videos, siempre que ustedes van a ubicar algo, tengan esta forma de ubicar las cosas, no encinten. Después de hacer esto, después recién encinten. Según también la forma que tengan de encintar, yo tapo lo más posible, así que no se ve mucho. Entonces vamos a tratar de encintar después de ubicar el diseño. Obviamente que yo en la otra portaprendas ya lo tengo, pero bueno, quería mostrar, ya lo tengo ubicado, así que quería mostrar. A ver si se trasluce ahí. Acá tenemos el diseño. Bueno, el sobre papel madera acá va recubriendo. Y el diseño más o menos va a ir ahí. Puede ir un poquito más arriba. Lo podemos hacer pegado al borde, pero bueno, lo voy a hacer un poquito más arriba a lo que... No, un poquito más abajo de lo que está. Lo que vendría a ser el diseño. Acá tenemos el papel madera. Lo voy a ubicar un poquito más. Y le damos ahí lo que es, que quede lo más derecho posible. Y ahí ajustamos y ahí quedó. Ahí quedó bastante bien. Y ahora vamos a poner el bloquete, a ver si se ve el bloquete. No, vamos a ubicar la cámara. El bloquete que acá tenemos, lo vamos a ubicar acá para el registro. Lo muestro, lo aclaro para la gente que recién se engancha al canal, para que vean cómo yo trabajo en la mesa lineal, porque no trabajo como todos que trabajan con el tema del registro con el tornillo. Yo me manejo con el chablón pegado a lo que es el fierro de acá del portaprenda. Pero bueno, ahí ya tenemos ubicado esto y venimos el otro, pero es solamente más para mirar. Y venimos con el otro chablón. Ay, me estaba olvidando. Venimos con el otro chablón. Verificamos que esté bien. Puede ser que esté medio torcidito, pero bueno. Es un sobre de madera, obviamente que vamos a tratar de que quede lo mejor posible, pero... Y venimos con una regla y marcamos con fibrón, con lápiz, con lo que le quede. Como el papel y la regla son iguales, me confunden el... donde tengo que marcar la línea. Vamos ahí. Vamos acá, a ver si se ve cuando estoy marcando acá. Sí. Lo pegamos. Obviamente que si pueden con cinta, mejor, así no rayan el sobre, pero como ya les dije, como es nuestro no pasa nada. Si es el trabajo para otros, sí. Marcamos este. Marcamos ahí, acá, y ya tenemos. Una vez que saquemos acá, sabemos que tenemos que poner el sobre acá en esta marca, y acá tenemos la ubicación de chablón, así que va a ser todo más automático. Así que bueno, ya tenemos marcado esto. Ahora sí, a estampar y van a ver cómo queda el diseño de los critters a 3 colores. Vamos a hacer una panorámica. Como vieron, el chablón que tiene el critter es mucho más grande, entonces no me permite poner otro acá porque me pegan los bloquetes. Así que vamos a trabajar con este y con el de allá. Bueno, y ahora vamos con el primero, que va a ser el color negro. Ya tenemos ubicado ahí el sobre, como ya vieron. Venimos con el chablón, bloquete, enganchamos y vamos con la primera mano. Como saben, las primeras manos y los primeros sobres muestro en tiempo real de cómo queda esto estampado, y después ya pasamos a cámara rápida y el resultado final. Pero bueno, siempre está bueno refrescar, mostrar y ver cómo queda. La tinta es una tinta al agua,
como siempre, pero como saben, al final del video doy toda esa información. Así que vamos con la primera. Manigueta recta, como estábamos estampando papel, y le damos una mano y pasamos una vez más y levantamos. Pero antes de levantar y mostrar, vamos a acomodar la cámara. Lo que le quería decir, si llegaron hasta acá, que se suscriban al canal y le den me gusta al video y comenten. Pero una de las cosas más importantes es que se suscriban al canal. Ahora les voy a mostrar y vamos a seguir estampando. Manigueta recta. Y lo que escucharon hoy, ese ruido así como que despegarse, era que el chablón que da ala al portaprenda se levanta, se pega, entonces es el que hace ruido, no es que hace ruido el sobre. Pero bueno, antes de secarlo le quiero mostrar cómo quedó. Vamos ahí, así se ven bien los detalles. Le voy a dar un paneo cortito. Bueno, ahora le damos una secadita con el secador de pelo o con la pistola de calor acá. A pintar esto de verde y esto de rojo. Acá me ocurrió un error que me quedó muy pegado esto con esto, así que vamos a tener cuidado para un posible nuevo diseño, tener en cuenta de no hacer muy pegados los colores que sean diferentes. Pero bueno, fue una cosa que me pasó, lo planeé de una forma y bueno, también eso está bueno para tener en cuenta que acá me quedó muy pegado. Pero vamos a buscarle la forma para que quede de la mejor manera posible. Se le puede llegar a pegar algo acá para que sea desaparador. Ahora voy a buscar y lo vamos a hacer. Lo que vamos a usar de separador son palitos de helado. Vamos a hacer así una unión y vamos a hacer como una pared y la vamos a ubicar acá. Bueno, y vamos con los segundos colores. Vamos con este, con el verde. Vamos una vez más. Vamos con este. Igual está, parece que estoy usando una manigueta de más acá. Le damos con esta ahí. Y vamos con esta, quedó muy cerca, pero bueno, ya está. Vamos a dejar de quejarnos y a meterle lo más rápido posible, así hacemos el trabajo rápido. Vamos al otro, vamos con el otro. Esta no la vamos a usar porque hay mucha manigueta. Le damos ahí. Siempre recto, acuérdense. Estoy muy ahí. Levantamos. Vamos con este. Y levantamos. Ahí estamos, ahora retintamos y te muestro cómo quedó. Y bueno, ahí quedaron. Lo que vamos a hacer ahora es porque vieron que un poquito se corre. Entonces, ¿cómo se corre? Porque obviamente que la bolsa se levanta. Vamos a primero darle el color y después vamos a venir con el negro. Entonces esa imperfección, que es simple, pero bueno, se puede corregir,
la vamos a tapar. Pero bueno, así quedó. Vamos de vuelta acá. La bolsa a 3 colores. Le damos una más con cámara simple, después todo cámara rápida. Acá no me había dado cuenta cuando lo mostré que me olvidé de darle presión, por eso se quedó medio tapadito. Vamos a ver si lo podemos tapar ahora. Pero eso fue por estar incómodo trabajando y el diseño me quedó muy pegado al un color al lado de otro. Es un error que hay que arreglar para la próxima o tener en cuenta. Yo pensé que lo había zafado, pero bueno, el Bad Habit me quedó muy pegado a los ojos. Tendría que haberlo hecho un poquito más arriba. Lo pensé, lo calculé, pero bueno, a veces siempre se puede llegar a fallar y lo bueno es que nos pasó con un trabajo nuestro. Así que bueno, vamos. Vamos a ver cómo queda. Vamos con el verde. Así. Incluso nos quedó ahí medio incómodo, pero bueno, son cosas que pasan. Vamos acordándonos que teníamos la T esa media tapada. Vamos a ver cómo quedó ahora. Vamos rápido. Buenísimo, ahí se destapó, los ojos hizo quedó bien. Vamos de vuelta acá. Y venimos con el negro que estuvo bastante estacionado porque lo dejamos ahí medio colgado, así que apurarse a veces con las tintas al agua, eso, por más que tengan retardante, no dejarlos mucho estacionados en el jabalón. Vamos, 1, 2, vamos a ver si se corrige ese pequeño detallecito. En el portaprenda. Bueno, y ahí se pegó al sobre. Eso porque estuvo bastante estacionado. Sacamos rápido, pero buenísimo. Ahora van a ver que no pasó nada. Vamos rápido de vuelta con esto y levantamos. Acá ya no se pegó porque vieron que ya la tinta estuvo bastante en movimiento, por eso cuando son al agua hay que estar bien cuidadoso. Pero acá vamos a ver que pase eso o no, el diseño quedó bien. Quedó bien, lo único que acá se lastimó fue el ojo verde, que se ve que se pegó mucho el jabalón. Lo tendría que haber sacado un poquito más, pero bueno, vieron que se levantó y miren cómo quedó. Pero resolvimos lo de esto, que como vimos que se corrió un poquito, el verde ahora queda cubierto por el negro y no se pierde ese detalle. Es mínimo, pero bueno, está bueno mostrarlo para que lo tengan en cuenta en sus trabajos.
Y acá tenemos este quedó intacto. Seguimos, porque como vieron estos son tintas al agua, secan rápido o reticulan rápido como quieran decirlo y hay que apurarse. Así que bueno, vamos con los otros yablones, con los otros sobres con cámara rápida. Y van a ver cuando ya casi esté terminado. Un paneo en general de cómo quedaron. Como vieron, se estamparon bastante sobre. Ahora después los voy a contar, así les digo la cantidad exacta. Esto lo estoy filmando al otro día porque ayer terminé como a las 2, 3 de la mañana. Ahora ya son las 12 del mediodía. Y nada, le hago un paneo, a ver, le voy a mostrar uno de cerca. Vamos a correr ahí y así quedan. Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Como vieron, así quedaron los sobres. Ahora voy a hablar un poco, el que quiera se queda, el que quiera que no. Voy a hablar un poco de algunas cosas que cambié y otras cosas que hay que corregir para la próxima vez. Una de las cosas es... Este es un simple detalle que yo lo vi. Que nada, miren cómo... A ver si se va a ver. Igual es algo más que yo hincho las bolas que otra cosa. Que miren cómo se resalta más en un sobre más oscuro que en estos más claritos. Obviamente que por ahí con el tema de la luz no se va a ver, pero bueno, se nota esa diferencia. Nada, esos son detalles y uno cuando siempre está en los detalles le sirve para darse cuenta de un montón de cosas y después implementarlo en otras prendas o en otras superficies de estampado. Esa es una de las cosas que por ahí entonces el color tendrá que haber sido un poquito más fuerte para que en los sobres un poquito más claros se note mucho más. En vez de decir más fuerte, más oscuro. Es un verde medio tirando a manzana, tendrá que haber sido un verde más oscuro, pero bueno, quedaron bien. Son detalles míos que me gusta modificar. Otra de las cosas es que arranqué con el secador de pelo y después como vi que iba a tardar mucho y lo quería hacer bastante rápido, le mandé con la pistola de calor. Con la pistola de calor la recomendación es que tengan cuidado porque estamos secando papel y si se zarpan lo van a quemar. Que yo dije, si a veces pasa, porque a mí me ha pasado, le ponen adhesivo al portaprenda o a la base donde van a estampar y se zarpan. El papel se puede sacar tirándole calor muy suavemente, quedarse un largo tiempo pero siempre regulando para no quemar el papel y de a poco lo van a ir despegando. Así que tengan en cuenta eso, lo pueden hacer con la pistola de calor si están bien entrenados con eso, o si no con el secador de pelo, con paciencia lo van a sacar y bueno, después a medida de que van a ir pasando sobre y sobre, ese adhesivo se va a ir gastando, entonces no le va a costar tanto sacarlo. Pero eso se lo aclaro por las dudas que le pase que se zarpen tirándole adhesivo. Bueno, ahora vamos a lo que es los materiales y después a los materiales me sirve para poder enganchar con uno de los temas que quedó ahí en el medio para explicar para cualquiera que no sepa, no viene mal. Bueno, vamos con las maniguetas. Las maniguetas son estas tres que usé. Son las maniguetas biseladas en punta, como ven ahí, como las que uso en todos los videos, así que no hay ningún tipo de cambio ni de secreto. Las uso para las remeras, para los papeles. Obviamente que siempre, como
como venía repitiendo, o no sé si lo dije en el video, siempre que estampe papel recto, porque cuando la pasan recto de la manigueta es cuando menos descarga, y siempre el papel casi siempre hace falta solamente una sola pasada. Las pinturas son pinturas al agua, la diferencia es que los colores son para telas oscuras, que es el Carrier, y el negro era para telas blancas. Así que la única diferencia de las tintas es eso, que cambiaba nada más el tema de para qué tipo de superficie iba, pero usé las mismas, así que no usé nada como exclusivo para papeles. Vienen tintas para papeles, ya voy a hacer un video, tengo que hablar con el proveedor y a ver si podemos hacer un video y tirar un poco de información, pero con esas pinturas, como vieron, va bien. Y ahora vamos al tema de los yablones, y ahí podemos enganchar con una cosa. Los yablones son los de los colores, que no tuvimos ningún problema, 47 hilos. Y la de el negro es de 60 hilos, que ahí vimos que se había pegado. El tema de por qué se había pegado el yablón, esto agárrenlo con pinzas, porque es en base a mi experiencia y a cosas que fui hablando con proveedores, con mi profesor de serigrafía, con otros serigrafistas. Así que todas las deducciones que yo diga por qué se pegan es por mi experiencia. Cada uno, si después la tiene, me la comenta ahí, que también me puede llegar a servir a mí para sacar otras deducciones. Pero como vieron, acá en serigrafía no hay una sola verdad. Así que bueno, vamos con el tema de por qué se pegan. Una de las deducciones que se saca es que se pega porque la tinta no está demasiado blanda. Vieron que a veces viene con una viscosidad que es la perfecta para estampar, y a veces es como que está un poco más dura. Puede ser eso, como vieron yo estaba estampando, entre que muestro, explico, había dejado el yablón allá, y puede ser que la tinta, que yo no le eché retardante, se podría haber endurecido más, y cuando pasa, como saben, el yablón era de 60 hilos, pasa menos tinta. Entonces, como en ese interín que se seca y todo, cuando pasa tinta, pero como está un poquito seca, no pasa todo y queda entre medio de los hilos un poco de tinta. Y esa tinta, la que queda pegada ahí en el yablón, es la que pega con el papel, porque no quedó adherida toda a lo que viene a ser el papel, el sobre de papel madera. Entonces queda ahí en el yablón, y esa es la que te levanta el papel, el sobre de papel madera. Esa es una de las deducciones. Y también justo ayer había humedad, y una de las cosas también es la humedad. ¿Qué pasó? Yo, como vieron, estampé, les mostré todo y el yablón quedó estacionado. Cuando hay mucha humedad, a veces nosotros pensamos que la emulsión la secamos, y la secamos bien, y no es lo que pasa. Por eso se le echa un endurecedor, o también se la puede dejar un poco después de revelarla y secarla, dejarla un poco en la mesa de fotograbado para que se cocine un poco más, o también mandarle un poco de calor, con mucho cuidado con la pistola de calor o con el secador. Y ahí también, en esos dos procesos, con la pistola y con el secador, también la cocinamos un poco más y queda un poco más adherida cuando pasa con el tema de la humedad y no se tiene endurecedor. Entonces, lo que pasa cuando no secó bien y no nos damos cuenta, dejamos estacionado, eso es tinta al agua, la tinta al agua está húmeda, entonces como que reactiva esa parte que no se secó, hace mucho más humedad, entonces ablanda un poco más la emulsión, y pasa eso, que se pega, o a veces pasa que se sale la emulsión y se nos sale el fotograbado. Así que esa es una de las dos deducciones que yo puedo decir. Espero que se entienda. Si no se entendió, utilicen la caja de comentarios y me lo pueden llegar a preguntar de vuelta. Pero eso tómalo con pinzas. Pinzas son mis deducciones, mi experiencia y las cosas que yo fui hablando. Y bueno, si les pasa eso de que se le pega el yablón, uno de los métodos para prevenirlo es lo que yo hago siempre: es, antes de ir a lo que es la superficie que tenemos que estampar, preparo un pedazo de tela que les voy a mostrar, que puede ser cualquiera, una remera vieja o como esto una sábana. Y miren acá que yo estampé. Cuando ven que está muy estacionado, mucho tiempo estacionado la tinta, y por las dudas que piensen que le puede llegar a pasar eso, estampan en la tela. Primero, que si se le pega acá, y después van allá al papel y estampan. Como vieron acá no pasa nada, porque el papel no se perdió el registro, pese a que se pegó y se levantó bastante, no se pierde, porque el papel como que vuelve a su forma. Obviamente que puede llegar a tener un poquito de variación, pero no es mucha.
Pero en lo que es tela no, porque la tela cuando la ponemos en el portaprenda, cuando la ponemos ahí en la remera, lo que pasa es que queda con una cierta tensión. Si se levanta así como se levantó, es remera perdida. Así que eso también está bueno refrescarlo, porque yo en otro video lo hice, pero bueno, tengan en cuenta eso. Si ven eso, que le puede llegar a pasar con esas dos deducciones que sacamos, antes de volver a estampar, estampen en un pedazo de tela, en una sábana, en una remera vieja, y pueden llegar a salvar una prenda o un sobre de papel madera o lo que sea que estén estampando. Y otra de las cosas que ya me estaba olvidando es el tema del diseño, que me había quedado muy pegado. La verdad que cuando yo preparé todo el mock-up, si ustedes miran así, dicen, mirá, hay bastante diferencia entre los ojos verdes y el color rosa, pero bueno, cuando vamos a lo que es el estampado, puede pasar que nos sorprendamos y decimos, la verdad que le calculé mal, y a mí me pasó, pero bueno, lo pude solucionar. Agarré unos palitos de helado, hice como una parecita, los envolví en cinta y después los pegué ahí y me quedó bien. ¿Laburé cómodo? No laburé cómodo, laburé incómodo. Es una cosa que tengo que para el próximo mejorar, pero bueno, quería mostrar este video y bueno, salió un poco medio apurado porque estamos en cuarentena y quería subir el contenido, pero bueno, la próxima vez lo voy a grabar un poco mejor y no me va a costar nada poner el Bad Habit un poquito más arriba y habría trabajado mucho más cómodo. Y le digo que cuando va pasando el tiempo ya es cansador estar así trabajando un poco incómodo, así que la comodidad con grandes tiradas es otro precio, así que ténganlo en cuenta. Nada, fue un error, como ya digo siempre, los sobres no quedaron mal. A mí me gusta mostrar todos los errores, desde como vieron que se pegó el yablón, del error que yo tuve con el tema del fotograbado y calcular el diseño, pero bueno, como vieron no somos perfectos, por más años que tengamos haciendo esto, suele pasar, así que bueno, espero que les sirva de información, que tengan un punto de arranque si van a recién a iniciarse con el tema de estampar sobres. La idea era mostrar eso y también de cómo poder ingeniárselas, pese a que a mí me salió un poco mal la diagramación, pero bueno, era subir un poquito más el diseño y hubiera quedado perfecto a la hora de trabajar, pero vieron que con dos yablones ingeniándosela pueden tener 3 colores. Así que bueno, nos vemos en el próximo video o en el próximo en vivo, que calculo que el domingo 9:30 vamos a hacer uno con un amigo que es diseñador gráfico. Como saben, yo también estudié diseño gráfico, pero bueno, él ya está recibido y tiene bastante data. Vamos a encarar un poco a ver de cómo preparar diseños y vamos a hablar de todo un poco, así que no se lo pierdan. 9:30 el domingo.